$123,000 mensuales es lo que se dice que le estaba pidiendo Cazzu a Christian Nodal para la manutención de su hija Inti. Señores, Christian Nodal declaró que hablando de familias, va a velar por el bienestar de Cazzu y de su hija Inti. Y parece que ya las cosas están cambiando, pero es que lo que sucedió, esta mujer lo que ha pedido en Argentina es algo que no es normal, Liz. Bueno, pero hay que pedir mucho para que te quede aunque sea algo, Raúl. Eso dicen los abogados. Señores, es que hoy estamos oyendo que la pareja se estaría peleando por el dinero de la manutención de la pequeña. Nuestra Tania Charri nos explica qué está pasando. $123,000 mensuales es lo que se dice que le estaba pidiendo Cazzu a Christian Nodal para la manutención de su hija Inti. Comentan que el cantante no estaba de acuerdo en entregar esa cifra y luego de conversaciones con abogados e idas a corte, aparentemente el cantante pudo reducir considerablemente este monto a $7,000 mensuales. Y es que en Argentina nunca se ha visto esta exagerada manutención, ni aún entre los millonarios y más famosos. Me parece absolutamente imposible que consiga esa cifra en un juzgado en Argentina. El salario mínimo vital y móvil en Argentina ronda los $170. ¿Me explico? Entonces, si un cantante como él arregló 12 cuotas, hablar de las cifras que tú me mencionas es exorbitante. De hecho, $7,000 son 40 salarios mínimo vital y móvil. Es como cobrar más de un salario por día la mamá que recibe los alimentos. En Argentina con $7,000 se puede vivir con bastantes lujos y por eso se habría determinado que esta cifra es la más justa para darle a Cazzu. Y según se ha conocido, el dinero solo sería para la manutención de la niña. Mira, la realidad es que en Argentina existe la figura de la compensación económica, que es una especie de indemnización que se establece cuando una pareja que no se casó, pero que estuvo en convivencia, se separa. Pero para que tengas derecho a esa indemnización, tuviste que tener una relación que supere los 2 años. Así las cosas, y teniendo en cuenta que Cazzu trabaja y tiene ingresos, esta cifra que ahora le entregaría Nodal a Cazzu es para expertos en Argentina una victoria, aunque reciba mucho menos de lo que ella exigía. O sea, que pidió muchísimo y recibió muy poquito en comparación con lo que vamos pidió. por parte, pero es muchísimo para Argentina. Pero vamos por parte. Cuando se dice el salario mínimo en Argentina, no se puede hablar del salario mínimo porque obviamente estos son personas que ganan más de lo común. Pero lo que estaba pidiendo ella en Argentina, para cifras de cualquier país del mundo, incluyendo los Estados Unidos, es una exageración que no le van a pagar. Claro. Ahora, $7,000 que le han dado al mes es mucho dinero en Argentina. Ok, Inti va a estar bien, que es lo principal. Va a vivir extremadamente bien. Y Cazzu no tiene que salir a trabajar y dejar a la niña sola. ¿Ah? Y es cantante y trabaja, no la tiene... Sí, pero no es fácil salir a trabajar, Raúl. Pero es para mantener a su hija, ¿no? Claro, pero ¿con quién deja a la hija y cómo empieza este proceso? Ah, bueno, pero... Y las mujeres que están en casa es porque... $7,000 al mes está mejor que pagar. Menos de lo que le tienes que pagar a una nana, Raúl, para que te mantenga... ¿Cuánto tú piensas que cuesta eso en Argentina? Ah, no, yo no sé Argentina. ¿$300 al mes? Ah, yo no sé, Raúl. Bueno. Bueno, tiene vamos, 7,000, vamos señoras.